Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar de manera muy concreta algunos aspectos sobre la inmunoterapia en pacientes con cáncer de colon y recto metastásico con deficiencia en proteínas de reparación o inestabilidad microsatelital alta. En términos generales, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este subtipo de pacientes con esta alteración molecular? Básicamente, uno de los 5 genes MLH1, MSH2, MSH6, TMS2, IPCAM, cualquiera de ellos tiene que ver directamente con la codificación de proteínas que están involucradas en la reparación de defectos del DNA. Cuando alguno de estos genes está disfuncional o tiene alguna deficiencia, lo que ocurren son alteraciones de ahí en adelante en la cual este paciente y específicamente este tipo de tumores lo que hacen es permitir la acumulación de nuevas mutaciones. Estas mutaciones, por la falta de reparación, empiezan a aumentar, la inestabilidad de los satélites se produce y el paciente tiene una alta carga de mutaciones, una alta carga tumoral. Esto básicamente lo que hace es que eventualmente se inactiven algunos genes supresores de tumores, también se activen algunos oncogenes y esto permite que el tumor progrese de forma natural. Esta misma inestabilidad microsatelital y esta misma alta carga tumoral a su vez permite una mayor infiltración de células inmunes a nivel tumoral. Existe una mayor producción de neoproteínas, una presentación de neoantígenos también, y de cierta forma un poco equilibrada. El tumor tiene una alta infiltración de células linfoides, pero al mismo tiempo tiene un mecanismo para evadir ese sistema inmune. Entonces, es justo aquí, en este punto, con tumores de alta infiltración y que están con mecanismos para evadir el sistema inmune, donde la inmunoterapia está hoy en día jugando un papel importante. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia de este tipo de tumores en el cáncer colorectal no es muy alta. Cuando hablamos de todos los tumores, tanto tempranos como avanzados, aproximadamente un 15% del cáncer colorectal tiene este tipo de alteración. De estas, la gran mayoría son alteraciones espontáneas, solo un 20% son germinales, específicamente el síndrome de Lynch. Cuando hablamos de una enfermedad específicamente avanzada, que es lo que vamos a ver ahora, la prevalencia que se ha encontrado es mucho más bajita, solo un 5% de los pacientes tienen deficiencia de estas proteínas de reparación. Esto basado en un análisis, un metaanálisis que se hicieron de 4 ensayos clínicos fase 3 y en los cuales se encontró que aproximadamente de 3.063 pacientes, el 5% de ellos en promedio tenían esta alteración. ¿Qué se ha encontrado en cuanto al valor pronóstico de esta alteración per se? Que si estamos hablando de enfermedad temprana, la enfermedad temprana, cuando el paciente tiene esta alteración, confiere cierta resistencia a la adyuvancia de fluorouracilo o de capecitabina en monoterapia, es decir, los pacientes que reciben adyuvancia con capecitabina o con fluorouracilo, como podemos ver en la primera gráfica, tienen curvas de supervivencia libre de progresión similares a aquellos pacientes que se operaron únicamente, es decir, no hay mayor beneficio. Pero cuando estos pacientes con esta alteración reciben oxaliplatina como parte de la adyuvancia, ya sea estadio 2 o 3, sí se percibe un beneficio tanto de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global. En el estadio 4 se confiere un pronóstico desfavorable, especialmente cuando el paciente tiene mutaciones de BRAF. Y otra parte estadística importante es que pareciera ser que los tumores con esta alteración esporádicos tienen un pronóstico menos favorable que aquellos pacientes que tienen un tumor germinal como causante de este tipo de alteración en las proteínas. ¿Qué sabemos sobre la inmunoterapia en este grupo de pacientes? Estudios primarios en pacientes pretratados han demostrado que si el paciente tiene esta alteración comparando con aquellos que no la tienen, tiene una diferencia importante en cuanto a la tasa de respuesta, en cuanto a supervivencia libre de progresión y en cuanto a la supervivencia global. Estos son de los pocos estudios que se han hecho en pacientes comparando con o sin alteración en monoterapia e inmunoterapia, y es clarísimo la diferencia en beneficio, hazard de supervivencia de 0.2,
por poblaciones muy pequeñas, pero con magnitudes de diferencia en el beneficio bastante grandes. ¿Qué pasa en primera línea? En primera línea tenemos datos de al menos un ensayo clínico fase 3, que es el KEYNOTE 177, en el cual se le autorizaron pacientes con inestabilidad microsatelital a recibir pembrolizumab versus el estándar de tratamiento para esos pacientes, ya sea quimio con antiangiogénico o con cetuximab, cualquiera que fuese el caso. Y se demostró de manera clara que la supervivencia libre de progresión de esos pacientes era mejor con la inmunoterapia, una mediana de 16 versus 8 meses, casi el doble prácticamente. Y en el análisis final de supervivencia se encontró una mejoría en la supervivencia global de manera numérica, con una disminución del riesgo de muerte de aproximadamente un 30%, aunque estadísticamente no fue significativo. Algo para llamar la atención en este tipo de propuestas terapéuticas en primera línea es que de todas formas la enfermedad en progresión como mejor respuesta ocurrió más frecuentemente en el grupo de la monoterapia con pembrolizumab que en la quimioterapia, 29 versus 12%, y podemos ver aquí las curvas de la supervivencia libre de progresión en los primeros meses a favor de la quimioterapia versus la inmunoterapia. De la misma forma, como vemos acá abajo en las respuestas radiográficas, hay más pacientes que en pembrolizumab tienen como mejor respuesta a progresión que con quimioterapia, es decir, hay un subgrupo de pacientes que de entrada son per se resistentes a la inmunoterapia aún teniendo esta alteración. ¿Qué pensamos para esto? Que la selección de pacientes debería ser mejor. Hay iniciativas en curso, como una selección basada en algunas características clínicas y biológicas, estado funcional, número de líneas previas, si implica o no, si existen marcadores de inflamación supresora, como el ratio de neutrófilos linfocitos, el valor de plaquetas. Y algunos scores han demostrado que seleccionando los pacientes con este tipo de criterios demuestran una diferencia importante tanto en supervivencia global como libre de progresión. Algunas consideraciones biológicas también han encontrado que hay diferentes subgrupos en estos pacientes con alta inestabilidad microsatelital. Hay un subgrupo que tiene poca infiltración del linfocito CD8 y que es un subgrupo que directamente tiene un peor pronóstico a pesar de recibir inmunoterapia. Combinaciones potenciales o terapias futuras que quizás sean algunas de las alternativas para también sobrepasar este problema de la resistencia primaria. Una combinación de dos tipos de inmunoterapia, inhibidor de CTLA4 y de checkpoint. En un ensayo fase 2 ha demostrado respuestas muy altas con enfermedades en progresión con mejor respuesta más bajitas de solo 13%. Esto está en confirmación en un estudio fase 3. Y un subgrupo de un estudio fase 3 que se presentó este año en ESMO demostró que cuando yo combino el mejor estándar de quimioterapia, folfoxirima más bevacizumab, versus esta misma combinación más atezolizumab, y yo estudio específicamente el subgrupo de pacientes con deficiencia de estas proteínas de reparación, la diferencia es gigantesca en cuanto a mantener una supervivencia libre de progresión y en cuanto a que de entrada al menos no vemos esas caídas de progresiones tempranas rápidas. Es un subgrupo muy pequeño, ninguno de estos dos estudios nos permite tomar conclusiones definitivas, pero son opciones potenciales quizá. Esto era básicamente lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias a todos.